Amigos televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a la Noticia en la Comunidad a esta hora del día. Miércoles 8 de febrero. Aquí está la información para ustedes. Al menos 7 cantones manavitas se han visto afectados durante las últimas horas por las fuertes precipitaciones pluviales. La capital provincial, Portoviejo, ha soportado las lluvias de mayor intensidad a nivel nacional y se encuentra en gran parte la ciudad inundada. Así quedaron varios sectores de Portoviejo, tras la fuerte lluvia que soportó esta ciudad la madrugada de este día. Casas afectadas, negocios destruidos, barrios inundados fue el saldo del fuerte aguacero. Mientras que en algunos barrios de Portoviejo el agua llegó dentro de las viviendas, dañando los artefactos, asegura esta habitante que no logró recuperar nada. Ropa, todo, no tenemos ni ropa para ponernos porque toda la ropa está mojada. Está por ahí tirada en el piso, mojada, no sacamos nada prácticamente. Y sí hay algunas viviendas afectadas. Varios sectores de esta ciudad amanecieron inundados. Aquí más o menos, aquí hay familias, casi como unas 40 familias más o menos hay por aquí de este lado. ¿Cómo se llama este sector? Las Lomas del Viento. Uy, toda la noche. Y está lloviendo, usted mismo se da cuenta. En la parroquia Picuazá de Portoviejo, el río que viene desde las canteras se desbordó. Las pérdidas de negocios son incalculables, donde el río además se llevó una vivienda. Cuenta una de las afectadas. Yo aquí, miren, cuando el terremoto se me llevó y ahora el entero todo se me llevó. Mire, todo lo que me he botado allá, esos son míos. Y no tengo quien me ayude a mí. El ECU 911 coordinó 1.540 llamadas de emergencia por las lluvias de esta madrugada. Lo que hay es afectación por tema de solo lluvia, así es, que se ha generado inundación en algunas de las calles. En Portoviejo el 50% de establecimientos educativos amanecieron inundados. Con más de 120 planteles inundados aquí en Portoviejo. ¿De cuánto que hay? 245 aproximadamente entre particulares y fiscales, exactamente. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendáriz. Haciendo destrozos el invierno, y esto que recién comenzó. El Consejo Cantonal de Montecristi en la provincia de Manabí declaró el estado de emergencia debido a los estragos causados por la temporada invernal. Más de 100 viviendas están anegadas. Las lluvias continúan generando estragos en Montecristi y Manabí. Casas inundadas, vías destruidas y viviendas con riesgo de colapsar son entre otros los problemas que el invierno genera en este cantón que se declaró en estado de emergencia. Siguen suscitando nuevamente los daños por la cuestión de que es fuerte el aguacero, pero ya se ha hecho la limpieza de los canales, todo eso, pero nuevamente baja en lo que es la palazón. Más de 8 horas de lluvia originaron que 13 sectores se inundaran y unas 25 familias quedaran damnificadas. Me quedé sin plata, sin cosas, eso es lo que todo me duele, oiga, luchar ¿para qué? Para nada. En sectores como el barrio 1 de Enero, una grieta destruyó la vía, varias viviendas están en riesgo de colapsar y en otras el nivel del agua superó el medio metro. Cuando comenzó a llover duro. Ahí empezaron los problemas. Sí. Todas las casas se inundan. Se inundan, se llenan de lodo. Sale sin duda llegó el agua. Se dañaron cosas. Todo por eso. Aunque la inundación empezó a descender en colinas del Porvenir, hay preocupación por las enfermedades respiratorias y de la piel que están afectando a los más pequeños. Picadas de moscos, cuando llueve ellos salen un ratito, ya la lluvia como que viene con picazón. Según la Dirección de Acción Social del GAC de Montecristi, más de 300 familias han sido afectadas. Hemos andado entregando víveres y vituallas. Por el momento se han entregado más de 300. Moradores de este cantón piden que se realicen trabajos emergentes para minimizar los daños que hasta ahora dejan decenas de familias damnificadas. Queremos que los ayuden algo, pues que las casas se lo están llenando de agua. Con cámaras de Eduardo García desde Montecristi, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y habitantes del bloque 10 de Bastión Popular al noroeste de Guayaquil expresan su malestar por los daños en un tramo de la calle principal como resultado de las recientes lluvias. Por ello piden la intervención inmediata de las autoridades. Recuerdan que hace un mes todo empezó con una grieta que se trasladó hasta la calzada. Poco a poco notaron que la abertura empezó a crecer. Se podía pasar, pues yo ya cuando vi que estaba, yo dije, esto está medio raro.
Ya sentí peligro, entonces ya el lunes que pasé, después del aguacero, ya está hundido ya eso ahí. Pero fue la lluvia que cayó el viernes pasado lo que originó el definitivo hundimiento de la carpeta asfáltica, tornándose en un peligro para quienes transitan por el sector. Parece que no está bien compactada en este pedazo de la tierra, que no la han compactado bien. Y ese es el problema que ha habido, que se ha ido la tierra para abajo. Ya 2 carros se han querido ir ahí, pero antes que han avanzado a ver, pero se quedaron en la punta y ahí bueno, retrocedieron. El inconveniente se presentó en el callejón Sexto, a la altura de la manzana 1193, en el bloque 10 de Bastión Popular. Esa arteria permite conectar a la población con la vía perimetral. Un peligro tanto para nosotros como para los niños que vienen de la escuela, el tránsito que pasa por aquí también mismo. Para los moradores y transeúntes que diariamente usan esa ruta, les preocupa que el deslizamiento de la tierra continúe. Se puede estar llevando la parte ya si siguen los aguaceros como estaban. Al momento, por lo pronto gozar o bien cierran ahí y comienzan a trabajar lo más rápido posible, si no, puede seguir cediendo. Se puede hasta perder la calle porque con los aguaceros que están cayendo fuerte, se pueden perder la calle aquí, se pueden hundir. Informó José Morales. Y durante su habitual enlace radial de los miércoles, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, se refirió a varias obras de regeneración urbana. El burgomaestre habló además de estrategias para enfrentar los estragos del invierno en el puerto principal. El invierno se ha hecho sentir durante los últimos días en la ciudad de Guayaquil, tanto al norte como al sur de la urbe. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en su intervención radial dio detalles respecto a las zonas afectadas. La fumigación intrafamiliar y extrafamiliar más grande que se hace en Guayaquil hacia el municipio de Guayaquil. He dispuesto duplicar la fumigación, duplicar las entregas de toldo en los barrios populares, gratuitamente. En 24 horas llovió lo que estaba previsto que llueva en 21 días. Aparte, también se refirió al tema de regeneración urbana. Los alrededores del Estadio Capuel, actualmente remodelado, será un punto el cual se mejorará con el pasar de los meses. Me he reunido con Nasif varias veces y efectivamente vamos a hacer en los alrededores del estadio un barrio con una regeneración urbana especial, porque en parte ya lo regeneramos antes, pero vamos a hacer un barrio con portones antiguos simulando al Guayaquil antiguo para dar seguridad, para incrementar el turismo para incrementar el comercio y para darle prosperidad adicional a esa gente. Informó Julio César Saona. Y Quito le dio el último adiós a Monseñor Luis Alberto Luna Tobar con una misa de honras en la parroquia de Santa Teresita. Sus familiares y amigos recordaron su legado de lucha por la justicia y equidad. Así es como Quito le dio el último adiós a Monseñor Luis Alberto Luna Tobar. En la parroquia de Santa Teresita, sus restos recibieron la misa de honras que fue presidida por el cardenal Raúl Vela. Durante el sermón no dudó en recordar y exaltar la misión que Luna Tobar cumplió aquí en la tierra, destacando su vida de servicio hacia los más pobres. Luis Alberto supo ser testigo del Señor en medio del mundo y supo llevar su palabra y su mensaje a todos los que pudo. Nosotros aprendamos de esa virtud que el Señor le concedió a Luis Alberto, la acogida a los hermanos. En la Eucaristía estuvieron presentes sus familiares, amigos más cercanos, autoridades eclesiásticas y algunas figuras reconocidas con quien compartió sus ideales de lucha. Ha sido un obispo que ha estado en las luchas, ha participado, apoyado, y eso es la que nos queda en el corazón de todos los ecuatorianos. Formamos parte de la Comisión de la Verdad. Era una gran autoridad. Sus familiares lo recuerdan como una persona serena que supo ganarse el cariño de sus feligreses. En la vida familiar fue como en la vida con los demás, con su comunidad. Una persona alegre, dedicada a todos quienes necesitaban de un consejo. Dicen que Monseñor Luna Tobar deja un legado imborrable de lucha por la justicia e igualdad de los que más la necesitan. En Quito informó Alison Corral. La noticia siempre en la comunidad. En la mañana Conocida como la tierra de las piñas, Milagros es una de las ciudades más importantes del Ecuador gracias a su producción agrícola y en la industria azucarera. A finales del siglo XIX se convirtió en el primer poblado del país
con el servicio de alumbrado público. Realmente lo de las piñas en Milagro es una frase que se acuñó hace muchos años, no lleves piñas a Milagro, ¿no? Eso obedece a épocas inmemorables. No hay un registro que determine el año exacto en que se cultivó la primera piña en Milagro, pero eso tiene ya algunos años, estamos hablando más de 100 años en el tiempo, y es el producto símbolo, el producto ícono de la ciudad, que hoy lamentablemente pues ha decaído su producción por los costos onerosos que eso conlleva. Es más, algunos productores de piña en algún momento tuvieron que cambiar de actividad porque la crisis del año 98-99 obligó a que ellos opten por otro tipo de cultivo que son los viveros. Actualmente Milagro es conocida como la ciudad jardín por la variedad de viveros que existen en las zonas de Roberto Astudillo y de Mariscal Sucre, ¿no? Eso ha permitido que muchas personas vengan a Milagro no solamente en calidad de típico turista, sino a conocer la flora de Milagro. Es más, el actual aeropuerto José Joaquín de Olmedo, sus jardines fueron justamente arreglados, adornados con las flores de Milagro. Milagro es una zona, es un área netamente agrícola, de la cual su subsistencia y su crecimiento ha sido en base a al agro que nosotros tenemos aquí en la ciudad. Ese es nuestro fuerte como tal. Se considera Milagro como una ciudad netamente agrícola. Por supuesto, y acompañado de la mano de esta gran empresa que es el Ingenio Valdés, que es la primera empresa azucarera a nivel nacional. En lo que corresponde a la parte educativa, Milagro se ha desarrollado también mucho. Han habido personas muy emprendedoras aquí en Milagro que lucharon porque la educación se genere y se dé oportunidades. Por ejemplo, la creación de la extensión universitaria, que fue una conquista de quienes estuvimos en ese entonces, que luchamos para que no padezcan, como padecimos muchos de nosotros estudiantes, cuando teníamos que ir a Guayaquil a estudiar y no habían suficientes medios de transporte. Y se les dio oportunidades a muchas personas que ya eran adultos, que ya estaban con sus años, a que ellos logren estudiar y sacar un título profesional. Esto se logró ya y ahora tenemos ya una universidad. Tuvimos la parte agrícola también, que aquí existía lo que se denominaba antes la granja. Después hubo el desarrollo de la parte universitaria, que se formó la Universidad Agraria. Es decir, Milagro en su parte cultural se fue extendiendo mucho, bastante. El milagreño como el típico ser humano de la costa, somos costeños y tenemos la mayor parte de nuestras costumbres iguales o parecidas. Nuestra costumbre, por ejemplo, en sí, servirse, me explico, servirse de nuestras propias producciones, de nuestras propias producciones y tradiciones. Por ejemplo, comemos la mayor parte de aquí en la ciudad lo que es los platos típicos de la costa, lo que es el seco, lo que es la guatita y así por el estilo, y platos variados más.
pero asimismo tenemos que enfocar que nuestra cultura, nuestras partes, nuestras tradiciones, en sí es que somos más conocidos por el tema de la piña. Efectivamente, Milagro ha sido uno de los centros agrícolas de mayor producción de la piña. Por eso nos han conocido, por eso nuestro producto es de exportación actualmente. Por eso somos conocidos, Milagro, la tierra dulce de las piñas. Eso es en cuestión de nuestras tradiciones y nuestras costumbres, igual nuestras costumbres. Bueno, el milagreño tiene una naturaleza, que es trabajador por naturaleza. Y cuando hablo de trabajadores en todos los escenarios, desde la agricultura hasta trabajar en una empresa. Es decir, su vida gira en torno al trabajo. Y en cuanto al hombre del campo, lo propio, vive del agro, lo que el agro le brinda al milagreño propio de esta tierra, porque también hay los milagreños de corazón. ¿No? O los milagreños por adopción. Pero esa es la dinámica que tiene este pueblo, de ser un pueblo pujante, que trabaja y que ha sobrevivido a muchos impactos, crisis nacionales económicamente hablando, situaciones de desastre como el incendio que hubo en 1942, donde se quemó la casa municipal que estaba frente a este lugar, frente al Parque Rafael Valdés de Cervantes, y arrasó toda una cuadra, pero el milagreño nunca se detuvo, siguió hacia adelante con ese dinamismo de progreso, que es lo que lo identifica, que no es un ente conformista, sino que va más allá de las limitaciones, trata de superarse día a día. Milagro antes era un gran hacendado, eran haciendas. Las primeras haciendas que se desarrollaron aquí en la ciudad fue Rosa María y San Miguel. Fueron las grandes haciendas que existían aquí en Milagro. Pero como Milagro se ha ido expandiéndose, creciendo, ya actualmente esas haciendas ya no son haciendas, ahora son ciudadelas. Ciudadela Rosa María y Ciudadela San Miguel. Por decirlo de esa forma. Antes, aquí en Milagro, la gente, como es netamente agrícola, la gente venía en canoas, venía en caballos y, lo más importante, venía también en el tren. Un tránsito obligado del ferrocarril que viene desde Durán. Es más, en 1874 se instalan las primeras paralelas en la parroquia Chobo, donde se comienzan a atender estas rieles con rumbo hacia Quito, y eso fue en 1874. Inclusive hay documentos que testifican que el doctor Gabriel García Moreno estuvo en esa época inaugurando ese pequeño tramo que existía entre Chobo y la parroquia Milagro de ese entonces, ¿no? Y luego, pues bueno, ya su culminación en Quito con el advenimiento, la llegada del ferrocarril en 1908, ¿no? Y hay otro hecho importante, que Milagro es la primera ciudad en el Ecuador en tener energía eléctrica, proporcionada a propósito por el Ingenio Valdés, porque el Ingenio Valdés evidentemente que necesitaba de energía eléctrica para mover sus motores, pero no era una energía que la daba la población, sino en el perímetro del Ingenio Valdés, todo lo que conformaba en ese entonces el perímetro del Ingenio Valdés, pero eso hace que Milagro sea la primera ciudad en contar con energía eléctrica. Luego ya en 1912, con el advenimiento de la fábrica La Milagreña, fundados por los señores Emilio Morne y Sabino Hernández, Milagro ya comienza a dotar de energía eléctrica propia hasta el año 48, en que se crea la empresa de luz y fuerza eléctrica municipal de Milagro, que hoy conocemos como CENEL. El Ingenio Valdés es un polo de desarrollo para la población. No hay familia en Milagro que no haya tenido un pariente, un familiar que haya trabajado en el Ingenio Valdés, desde épocas inmemorables hasta los actuales momentos. Es decir, el Ingenio Valdés se constituyó para los milagreños en la fuerza laboral de toda una población que fue de a poco expandiéndose hacia nuevos horizontes.
en la noche a nivel nacional. Siempre en la comunidad. Milagro es una zona tropical y fue habitada desde hace miles de años por una numerosa población aborigen perteneciente a la cultura Cayapa Colorado. Alrededor del año 500 después de Cristo apareció la cultura Milagro Quevedo, que existió hasta la llegada de los españoles. Alrededor del año 500 después de Cristo apareció la cultura Milagro Quevedo, que existió hasta la llegada de la invasión española alrededor del año 1500 después de Cristo. Esta cultura prehispánica ocupó la zona comprendida entre las estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes y las colinas del litoral ecuatoriano, constituyendo con los Atacames, Hamadós y Manteño Huancavilca las últimas culturas en la costa ecuatoriana antes de la llegada de los primeros españoles en 1526. Estas fotos que ustedes pueden observar aquí son de los diversos trabajos de arqueología que realizó Julio Viteri Gamboa. En Valdivia, en la zona donde realizó algunos trabajos. Aquí está también en Milagro, en la zona de las lomas. Esto es en los ríos y los ríos también. Entonces hemos ido recopilando todas esas fotos de él. Las fotos que ustedes ven acá corresponden cuando a Julio Viteri Gamboa le entregaron una mención por haber hecho El Niño Milagreño, un libro del lugar natal que fue formado por él, creado por él, y el municipio le realizó el reconocimiento. Bueno, la cultura Milagro Quevedo, que data del 500 al 1500, estamos hablando del periodo de integración, que tuvo un desarrollo muy importante en cuanto a al desarrollo de Milagro en esas épocas. Nos habla el censo de Torres de Mendoza de los primeros pobladores a los Belín. Hay un registro inclusive que habla de 26 indígenas tributados de la zona, en la zona de Yaguachi, porque no olvidemos que Milagro, antes de ser el Cantón Milagro, perteneció al actual Cantón Yaguachi. En todo caso, pues, en esta zona, que luego cuando Milagro se independiza políticamente de Yaguachi, adquiere todos estos territorios y se establece desde ese entonces como el punto de partida de estas primeras civilizaciones que habitaron estos territorios. Ahí hubo otras, los chilintomos, los chogos, bueno, una variedad de conglomerados indígenas que también fueron ellos diezmados por las pestes y porque los españoles también los querían para someterlos de manera de esclavitud, ¿no? Se habla también de los chirijos, pero no hay registro que determine a Chirijo como una población propiamente dicha, pero no así el sitio, que eso sí existe, la zona de Chirijo en Milagro, que guarda mucha similitud en cuanto a la fonética con Chirije en Manabí. Pero en todo caso, Milagro es conocido también como la tierra de los chirijos. Independientemente, sin entrar en análisis un poco más profundo sobre el tema, no podemos determinar si existieron o no por la ausencia de estos registros históricos que no constan en las actas de cabildo de la época. Se definían étnicamente como chonos. Sus miembros fueron consumados orfebres, que trabajaban delicadamente el oro y la plata, y llevaban para su adorno personal hasta 12 aretes, 6 en cada oreja, no solo en el lóbulo, sino alrededor del pabellón. Mi padre, Julio Viteri Gamboa, inició los trabajos de arqueología en el año de 1954. Era cuando los trabajadores del Ingenio Valdés le traían a él a enseñarles algunas de las piezas arqueológicas que las obtenían en el Ingenio Valdés, en los cañaverales, cuando los tractoristas iban a destruir las diversas lomas
que existían en el ingenio Valdés. En la cultura Milagro, la característica son las urnas funerarias, que eso corresponde exclusivamente a esa cultura. Gran parte de las urnas funerarias fueron encontradas en esa cultura, lo que se llama de desarrollo regional. Y las hachas monedas. Que las tenían aquí como unidades de cambio de ese entonces, de intercambio de ellos. Y que actualmente son características en nuestro escudo de Milagro, que le han puesto el hacha moneda que correspondía a la unidad de cambio. Y la otra característica de la cultura de Milagro Quevedo es que donde existen las piedras de moler y el metate, que se llama, que nuestros bisabuelos todavía o abuelos las usaban y las conocemos, las seguimos conociendo aquí. Esa es una de las características de la cultura de Milagro Quevedo. Bueno, Milagro es una ciudad que desde épocas inmemorables se ha distinguido por ser una ciudad cosmopolita. Es fácil en Milagro encontrar a un interiorano como encontrar a un asiático, a un chino, encontrar a alguien de descendencia francesa, ¿no? Hay una rica diversidad en cuanto a etnias, en cuanto a culturas, que ha hecho de Milagro una ciudad acogedora para propios y extraños. Y no podemos hablar de una esencia propiamente de milagreños porque hay una amalgama que está compuesta por una identidad que fueron modelando lo que actualmente es el Cantón Milagro. El milagreño es una mezcla de gente de la sierra y de la costa. El milagreño es jovial, alegre, trabajador, emprendedor. Por eso es que hemos crecido, pues. Ya somos una ciudad, como le dije anteriormente, de más de 200.000 habitantes. Ese es el milagreño. Atiende bien, es muy carismático con el turista. Ese es el milagreño. Lo que le puedo decir, es muy amable y jovial. Casi hay una similitud entre el milagreño y el guayaquileño. Estamos a 40 minutos de la ciudad puerto, Guayaquil, y esa influencia nos ha permitido adoptar ese tipo de comportamiento, ese tipo de costumbres, por decirlo de alguna otra manera, que no nos diferencia casi en nada a lo de Guayaquil, ¿no? Diría que somos ciudades hermanadas por las costumbres, por la religión, por el movimiento comercial. No tenemos puertos, pero el comercio gira en torno a diferentes actividades agroeconómicas en la ciudad y empresariales también. Bueno, la venta de la bandera, cuando se produce en el año 1894, Milagro es el primer pueblo en alzarse en armas en contra del negociado de la venta de la bandera, con las huestes del coronel Enrique Valdés Concha, que era propietario del ingenio. Entonces eso hace que ese descontento nacional, esa agresión a la dignidad nacional, haga eco en Milagro a través de las huestes de los peones del ingenio Valdés y se alcen en armas en contra del gobierno de Luis Cordero, que inicialmente el combate estaba programado para que sea celebrado aquí en esta parte donde estamos, en el Parque Central, pero por cuestiones de estrategia militar se decide hacerlo o trasladar el lugar hacia lo que se conoce como el sector de Conducta, que hoy pertenece al Cantón Naranjito. Milagro no se estancó, Milagro creció, se desarrolló con su propia gente, con el comercio de los propios y comercio agrícola. Se desarrolló de esa forma. Actualmente, con las vías de comunicación nuevas, bueno, ahora tenemos prácticamente vehículos que llegan aquí a la ciudad.
Ya lo que es el tema del caballo, la canoa, eso ya no existe. Bueno, y antes de despedir, permítame enviarle un saludo caluroso, un abrazo fuerte a mi amigo Leonardo Muñoz, fiel televidente de la noticia en la comunidad nocturna. Está de cumpleaños, en pocos minutos más ya Leo estará de cumpleaños, es decir, más lueguito, el 9, ya estamos casi 9 de febrero. Gracias por habernos acompañado y no olvide que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través de nuestro sitio web www.rts.com.es. RTS está más cerca de ti. Si Dios lo permite, más luego estaremos nuevamente junto a ustedes. 6:30 es nuestro horario ahora, nuestro horario habitual, 6:30 de la mañana. Gracias por la compañía. Descansen. La noticia siempre en la comunidad.